Saludos, embajadores. Les saludamos desde la Florida Central para el mundo. En breve estaremos enlazándonos con nuestra sede en Aguada, Puerto Rico, a través de Embajadores TV. A continuación, el programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Gracia y paz abundante en Jesucristo. Que acusaba un yugo ancestral, la gracia abundante, don celestial, el pacto en la piedra, su tiempo acabó, nuevo pacto en su sangre que vida nos dio. Adán nos trajo muerte y separación, Cristo el postrer Adán, la resurrección. La carne anhelaba en su debilidad, mas el espíritu vivo en santa libertad. El hombre de antes esclavo al pecado, el nuevo hombre en Cristo en santidad creado. Sacrificios de sangre que no podían limpiar, su ofrenda perfecta nos dio nuevo altar. Santuario en la tierra de manos mortal, el celestial templo, hogar eternal, Jerusalén antigua, su juicio enfrentó, la nueva de lo alto, su gloria mostró. Primer cielo y tierra, su ciclo terminó, nuevo cielo y tierra, su reino afirmó. Contraste divino, plan del Creador, de sombras a gloria, por nuestro Señor. El tipo anunciaba la forma fugaz, realidad y paz. En su generación el velo rasgó y la plenitud de los tiempos él mismo nos dio. Más una copia, figura o señal, la sustancia es Cristo, victoria total. La letra que mata su fin encontró, el espíritu vivificante su reino instauró. El ministerio de muerte ya no tiene lugar, el de justicia en Cristo nos vino a salvar. La sombra pasó, la realidad plena, su luz irradió. Cumplidos los tiempos, la espera cesó. En su generación todo lo consumó. Aleluya, qué gracia, el misterio acabó. Tiempos, él mismo nos dio. Buenas noches, amada del Señor, bendecida del Padre, Iglesia gloriosa de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos y
a la familia de Dios. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Proyecto Regénesis, volviendo ¿a qué? Al diseño original. Un programa que su objetivo es afirmarlos en Cristo Jesús, un programa para edificar y exhortar y consolar, donde siempre le damos toda la preeminencia a Cristo. Este es su hermano, amigo y colaborador en la fe, el obispo Fran Pricón, desde la ciudad de St. Cloud, Florida, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de América. Qué bueno es poder estar con ustedes una vez más a través de los foros Embajadores TV, Embajadores 91.1 FM, Radio Visual, Facebook Live e Instagram. Le damos las gracias por tanto apoyo y por cada comentario que usted deja ahí en estas enseñanzas. Para nosotros es un grato placer el poder recibir tantos testimonios, contestar todas sus preguntas, y le animamos a que puedan compartir esta transmisión a su círculo de influencia. Seamos un equipo de trabajo en llevar buenas noticias al mundo. Bueno, en esta noche tenemos un programa muy especial. Hace apenas unas semanas todo el mundo judío celebró la fiesta de la Pascua. Esta celebración comenzó con la cena pascual como dictaban las instrucciones de Dios. ¿Para quién? Para los hijos de Jacob, o sea, para Israel natural. Y esto es importante, hermanos. Lo veo muy prudente hablar de este acontecimiento para poder educar a muchos hijos de Dios que lamentablemente tienden a venerar la sombra sobre la verdad. Hemos estado en los 2 previos programas tocando lo que es la sombra y lo que es la verdad, y hemos dado un sinnúmero de ejemplos, y en esta noche vamos a traer otro que en realidad es como un ramillete de sombras en uno. En esta ocasión quiero hablarles de lo que dice realmente la Biblia sobre lo que es la sombra de la Pascua y el cumplimiento, esto es importante, el cumplimiento profético de esta sombra en Cristo Jesús. Así que demos comienzo a esta enseñanza y vamos a compartirla en su círculo de influencia, ¿vale? Bien, la Pascua es una de las 7 solemnes fiestas que Israel celebró. Eso es todo basado en Levíticos 23 del 4 al 5. Estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, las fiestas de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, y obviamente la de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Bueno, primeramente, la Pascua significó para los hijos de Jacob o Israel natural un nuevo comienzo. Simplemente un nuevo comienzo para ellos. No solo como evento histórico, sino como una sombra profética. Y aquí es importante, si ya tiene su libreta, su Biblia en mano, su marcador, su bolígrafo, su lápiz, pero no solo fue un evento histórico, escriba, sino una sombra profética que encuentra su cumplimiento a perfección. Su cumplimiento perfecto, nada menos que Cristo Jesús. Si tiene ahí su Biblia, vaya a Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. A través de inspiración, Moisés escribe: hablad a toda la congregación. Dios está hablando a través de Moisés. Hablad a toda la congregación de Israel. ¿De quién? De Israel. Ahí no dice la iglesia, sino dice Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. ¿Cuántos corderos? Un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. En Éxodo 12:4 suma más información a esto. Dice: mas si la familia fueran tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él
y su vecino inmediato. A su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Van a hacer esto, la cuenta sobre el cordero. ¿Qué simbolizó el cordero? ¿Cuál es el símbolo del cordero? Bueno, el simbolismo del cordero fue una referencia al Mesías, o sea, al ungido de Dios, al Cristo que sería sacrificado por un pueblo. Isaías 53:7. El profeta dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero, aquí es una comparación, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció, cayó y no abrió su boca. Juan el Bautista, el siguiente día de bautizar a Jesús, dijo lo siguiente en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelvo y lo repito. He aquí el Cordero de Dios, y lo señaló, que quita el pecado del mundo. Él señaló a Jesús. Jesús el Cristo fue el Cordero de Dios para su familia espiritual. Así que Jesús, revelado de la fiesta mayor judía, Él fue la revelación de la fiesta mayor judía, como el verdadero significado de aquella sombra y figura en el Antiguo Testamento, y también el principal de los elementos presentes en la fiesta de la Pascua. Escuché bien. En Éxodo 12:5, porque vamos a ir como hicimos con las otras sombras, vamos a ir a la sombra para después traerlo a la realidad. En Éxodo 12:5 dice así la inspiración bíblica a Moisés: el animal será sin defecto, será macho, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La pregunta es, ¿por qué tenía que ser macho? Bueno, el apóstol Pablo nos contesta esta pregunta. En Romanos 5:12, Pablo, hablándole a esta iglesia, le dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el Adán natural, el primer Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí encontramos el principio de sustitución. El principio de sustitución. En Romanos 5:15 dice: pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, hablando del primer Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, el regalo de Dios por la gracia de un hombre, varón, Jesucristo. Gloria sea al Señor. Regresando a la sombra, en Éxodo 12:6 dice: y lo guardaréis, lo vas a proteger hasta el día 14. Está hablando del cordero. Y lo inmolará. Inmolar quiere decir sacrificar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Quién debía inmolar o sacrificar al cordero? Dice la palabra de Dios que toda la congregación. Ahí donde está, diga conmigo: Israel natural. Es más, apúntelo ahí en los comentarios. Israel natural era esa congregación. Todos los congregados en un momento dado iban a inmolar, a sacrificar al Cordero de Dios. Y como les dije, inmolar en el hebreo o shakyat se escribe S-H-A-K-A-T,
H-A-K-J-A-T en el hebreo significa matar, significa ofrecer en sacrificio. En Mateo 27, del 15 al 17, muy importante, dice así: ahora bien, en el día de la fiesta, hablando de la fiesta de la Pascua, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso. Eso era una costumbre, ¿verdad?, que tenían en aquel entonces. El que quisiese, sigue diciendo la palabra. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, está hablando el congregado, esa cantidad de personas que se dieron allí presentes. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Esa fue la pregunta de Pilato a esa congregación. En Mateo 27, 20 al 22, sigue la historia narrando: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, a la congregación, ¿verdad?, que pidiese a Barrabás. ¿Quién lo hizo? Los principales sacerdotes se dieron a esa tarea. Y sigue diciendo la palabra: y que Jesús fuese muerto. La palabra es inmolado. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que yo os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Miren eso. A un ladrón, a un criminal. Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, el llamado Cristo? Y aquí es donde esto me impresiona tanto, porque vemos el cumplimiento profético de aquella sombra. Dice: y todos le dijeron, y entonces signo de exclamación, que también está en el arameo y también en el griego, dice: sea crucificado. Ellos lo gritaron: sea crucificado. En los versículos 23 y 24 de ese mismo capítulo, sigue narrando la historia. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Hablando de Jesús. ¿Qué mal ha hecho Jesús? Pero ellos, nuevamente, la multitud, la congregación, pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. ¿Se imagina esa coral? Sigue diciendo la palabra: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este que justo. De este justo. Y después le dice: allá ustedes. El versículo 25, impresionante, dice: y respondiendo todo el pueblo, el pueblo ahí judío, la congregación, dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Yo voy a repetir eso porque está importante y a veces no se le da énfasis a estas palabras en nuestras prédicas o nuestros estudios. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A la verdad que no sabían lo que estaban haciendo. De la sombra a la verdad. Se cumplió la sombra profética de la fiesta de la Pascua, de que toda la congregación del pueblo de Israel, los hijos de Jacob, los hebreos, inmolara, sacrificara, matara y ofreciera en sacrificio al Cordero de Dios. La contestación es simple. ¿Ya la hemos visto? Sí, sí. Ahora regresamos a la sombra. Nuevamente a Éxodo 12, pero esta vez al versículo 7.
Dice, y tomarán de la sangre, hablando del cordero, y la pondrán en que en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. ¿Cuál es la figura de los dos postes y el dintel? Bueno, primeramente, las casas son tipo y figura de nuestros cuerpos, de esta morada. Nuestros cuerpos son la casa o la morada donde hoy habita Dios, claro, en todos los renacidos. El deseo de Dios siempre fue habitar en sus hijos. Segundo, para que fuera posible que Dios habitara en sus hijos, tuvo que pasar algo muy importante, que se encuentra sujetado entre los postes y bajo el dintel. A ver, ¿qué se encuentra sujetado en una casa entre los postes, marcos, y bajo el dintel? Bueno, Juan 10:9 nos contesta eso. Es más, lo contesta el mismo Jesús. Él dice, yo soy la puerta. Pues ahí está, lo que está entre los dos postes, bajo el dintel. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, será rescatado, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Poderosa palabra, ¿no? Si Cristo fue esa puerta sujetada a los dos postes, ¿qué fueron entonces esos postes y dintel? De la sombra a la realidad. La Escritura dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el sacrificio y muerte de cruz. Repito, y muerte de cruz. Cristo, la puerta a la vida eterna por la cual entramos, fue clavado a los dos postes y el dintel a la cruz. El madero fue rociado de la sangre del Cordero de Dios. ¿Para qué? Para darnos vida y dárnoslas en vida abundante. Juan 10:10. Su sacrificio fue necesario para poder comer del Cordero sacrificado sin defectos. Vamos a la sombra. Número 9:12. Dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos. ¿A qué? Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Gloria a Dios. El salmista no se queda atrás. Recuerden que los salmos son mesiánicos, apuntan al advenimiento del Mesías. Y en el Salmo 34:20 nos da una gotita de entendimiento espiritual. Dice, Él guarda todos sus huesos. Los huesos de ese Cordero, los huesos de Jesús. Ni uno de ellos, ni uno, será quebrantado. Bueno, de la sombra a la realidad. Entonces, en Juan 19:31, la palabra narra que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Estamos hablando allá en el Monte de la Calavera, el Calvario. Están en agonía. Una de las costumbres para aquellos muertos, aquellos rehenes, aquellos que estaban sentenciados para la crucifixión, de que si tardaban, le quebraban las piernas para entonces removerlos de la cruz. Pero ¿qué pasó?
Juan 19:32. Vinieron pues los soldados romanos y quebraron las piernas del primer ladrón y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, tenga en mente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vieron muerto, ya había entregado su espíritu al Padre, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. En Juan 19:33 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Gloria a Dios. Están viendo de la sombra a la realidad, el cumplimiento de la sombra en Cristo Jesús. Vamos a Éxodo 12:8. Éxodo 12:8, si estás tomando nota. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Cómo comerán la carne? Asada al fuego. Esto es importante, subráyelo ahí en su Biblia. Y también comerán panes sin levadura. Hierbas amargas lo comerán. Estas eran instrucciones específicas de Dios inspiradas a Moisés. Él las escribió. Aquella noche de la salida, la noche antes de salir al desierto hacia la tierra prometida, dice el Señor, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Por qué se tenía que comer el cordero sacrificado, inmolado, asado al fuego? Bueno, Lucas 12:50 nos da la respuesta. Dice, de un bautismo, ¿de cuántos bautismos? De un bautismo. Esto es importante, si estás tomando nota. Tengo que ser bautizado. Y aquí quiero explicar. Bautizado o bautismo es sumergir algo en alguna sustancia o en algún cuerpo, sea de agua o lo que vamos a estudiar en unos minutos. De un bautismo. Nuevamente, ¿de cuántos? De un bautismo tengo que ser bautizado. Estas palabras son de Jesús. Es el mismo Jesús que dice esto. Y esta es la segunda parte que yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Está también en signos de exclamación. Fue como un grito. Y como mi angustio hasta que se cumpla. Y como mi angustio, dice Jesús, hasta que se cumpla. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo. Este es Juan el Bautista. Estas son unas palabras de Juan y es necesario que usted me ponga mucha atención. Y él dice, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua. O sea, estoy sumergiendo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero, hermanos, cada vez que hay un pero en la Biblia, usted deténgase porque el Espíritu va a revelar algo. Pero el que viene tras mí, está hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Esto es importante, subraye esa palabra es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará. Los va a meter, los va a insertar, los va a sumergir. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Repito, Él, Cristo, Jesús el Cristo, os bautizará. Va a sumergir, va a meternos ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a ver qué otra gotita de entendimiento nos suma el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, los colosenses, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Él escribe lo siguiente: en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y yo me voy a detener aquí y voy a
un paréntesis antes de proceder. En esta parte es muy interesante porque Israel natural, los hijos de Jacob, los hebreos, recibieron instrucciones específicas en la ley de Moisés que ellos tenían que ser los varones circuncidados. Los varones circuncidados. Como una muestra, un sello de que ellos eran el pueblo de Dios. Si usted sabe lo que es la circuncisión, es la remoción o el cortar del prepucio del pene. Entonces aquí Pablo nos revela qué era esa sombra de la circuncisión. ¿Qué significaba eso? Dice, en él también fuiste circuncidados, ahora en Cristo. Pero no es algo natural. No es ahora que todos los varones creyentes en Cristo Jesús ahora van a pasar por ese proceso de algo natural. No, porque en Cristo todo es espiritual, todo eso es hecho nuevo. Entonces, ¿qué era? Bueno, él sigue diciendo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo, ¿ve? Al echar, al quitar, al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué pasaba en lo natural cuando se cortaba el prepucio? La cabeza del pene era expuesta, la cabeza. En Cristo, hoy día es revelada, es expuesta la cabeza. Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Y él dice, en la circuncisión de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Ahora cerramos el paréntesis y seguimos con el escrito, porque aquí es donde estamos hablando de aquel bautismo. Dice, sepultados con él. Le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los judíos. Le está hablando a la iglesia. A la familia de Dios. A la congregación de los primogénitos. Al templo del Espíritu Santo. Al edificio de Dios. A los justos a los justos del Señor. Le está diciendo sepultados con él, con Cristo. En el bautismo. Ahí no dice agua. Recuerda lo que dijo Juan, en espíritu y fuego, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es poderoso, iglesia, porque ese bautismo es espiritual, pero Juan había dicho que era de fuego. Entonces, ¿dónde está la parte del fuego? El fuego era el asado, ¿se acuerdan? La sombra. Todo el dolor, todo lo que pasó, aquella muerte de cruz, aquel sacrificio en la cruz del Calvario, la muerte. ¿Ve? Está viendo Éxodo 12:9. Vamos a la sombra. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Entonces es importante, asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus extrañas, todo eso iba a ser asada al fuego. Ahora, ¿quiénes son los pies? ¿Y quiénes son las entrañas? Entonces es importante porque es la sombra. Ahora vamos a ver la realidad. Y Pablo nos contesta esa pregunta. En Romanos 10:15, él dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, haciendo la referencia a la sombra. Pero ahora él viene y lo trae a la realidad, a la verdad. Y la verdad liberta, iglesia. Y mire, está en signo de exclamación, es importante. Cuán hermosos son los pies. ¿De quiénes? De los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿Y quiénes somos? Esos que anunciamos la paz y que anunciamos las buenas nuevas. Pues los hijos de Dios, la iglesia del Señor, los renacidos, los que hemos nacido de nuevo. Ahora mira, pero esto no se queda aquí. Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 al 14, él dice lo siguiente, porque por un solo espíritu. ¿Por cuántos? Por un
solo espíritu. Fuimos, hablándole a la iglesia, se está incluyendo él. Fuimos todos, plenitud, bautizados, sumergidos en un cuerpo. ¿En cuántos cuerpos? En uno, en el cuerpo de Cristo. Sean que sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos, plenitud, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que, hermanos, todos nosotros en el espíritu estuvimos allí en la cruz del Calvario, dentro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Éramos las entrañas, éramos los pies, los hermosos pies que anuncian la paz. Teníamos que ser bautizados en espíritu, o sea, espiritualmente, y bautizados en fuego, en ese asado de la sombra que se estaba convirtiendo en la cruz del Calvario en la verdad. Ese es el verdadero bautismo. Ese es el bautismo que Aquila y Priscila le hablaron a Apolo. Cuando Apolos estaba predicando con aquel fervor a Jesús, ellos dijeron, o sea, ellos se lo llevaron aparte. Y aparte le enseñaron un mejor camino. En otras palabras, un mejor Jesús Cristo. ¿Qué era lo mejor de ese Cristo? El Cristo que ya había sido inmolado, juntamente con las entrañas, juntamente con los pies, el asado espiritual. Y introducido, hermano, todo el cuerpo de Cristo, los renacidos, nosotros, gloria sea al Señor. Recuerden que ahí Aquila y Priscila identifican que Apolo solo estaba hablando del bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El de agua para arrepentimiento. Pero ahora cambia la ecuación. Ahora ya no es algo físico, ya no son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ya no es un limpiador natural, ahora es la sangre de Jesucristo lo que nos limpió de todo pecado. Es un evento y es algo que ocurrió, pero en el mundo, en la dimensión espiritual. Pablo habla de un solo bautismo en Efesios 4. Un solo bautismo. No pueden haber dos bautismos ahora en cristiandad. No podemos estar bautizando en agua. ¿Para qué? Un símbolo. Hebreos dice que ya no más símbolos, porque tenemos la verdad, no más sombra, tenemos a Cristo. El único bautismo ocurrió en la cruz del Calvario y es espiritual y es un bautismo de muerte. Así que la pregunta es, ¿celebró Jesús la fiesta de la Pascua? Claro que sí. En Mateo 26, 1 al 2, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces lo dice él, ¿a quién? A los apóstoles. En Mateo 26, del 17 al 19, él dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos nosotros la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre. No a cualquier hombre. Él le dio instrucciones específicas. Y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Estaba a punto de ir a ser inmolado. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Recuerda, él no vino a abrogar la ley. Él la cumplió todita. Él vino a cumplirla. Y los discípulos, sigue diciendo, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. O sea, ellos sabían, lo hacían todos los años, lo hacían en cada una de estas ceremonias y estos ritos. Así que la prepararon. Primeramente, Jesús siguió, como les dije, el rito al pie
de la letra, su celebración en una casa. Segundo, les dice, mi tiempo está cerca. La fiesta de la Pascua es celebrada como una fiesta de los judíos, pero la verdad es una celebración del Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, aleluya? Si usted está alabando al Señor, si usted está sintiendo también lo que yo estoy sintiendo, gozo, alegría, porque estamos libres en Él, coméntelo ahí en los comentarios. Ahora, ¿cuál fue la sombra? El simbolismo de la Pascua. Todavía seguimos contestando esa pregunta. Lucas 22, del 13 al 15, lo hace de una forma perfecta. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros, apóstoles, enviados de Dios, escogidos por Dios, para seguir este legado, esta Pascua antes que yo padezca. El 19 al 20 sigue diciendo, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, porque por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y voy a explicar eso, porque se ha sacado fuera de contexto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Que tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Que por vosotros se derrama, hablando de su sangre. En el versículo 19, Jesús dice, haced esto en mi memoria. Vamos a desglosar eso. Vamos a hacer de la papa puré de papa. Haced esto en mi memoria. El griego, esa palabra o esa frase es anamnesis. Anamnesis. A-N-A-M-N-E-S-I de puntito S. Que equivale a recolección. Que equivale a juntar cosas que están dispersas. A juntar o congregar o unir cosas que están dispersas. Esto es lo que significa hacer esto en mi memoria. En el arameo y en el griego, ambos dicen lo mismo. Jesús le está diciendo a los apóstoles que junten todos, escuche bien, que junten todos los tipos, las figuras, las sombras, los ritos, las ceremonias de las fiestas de la Pascua y de la ley que ellos habían practicado, inclusive todo Israel, los hijos de Jacob por 2000 años, para que concluyan, y esto es importante, para que concluyan que el que se encuentra sentado en la mesa frente a ustedes es el cumplimiento del pan de vida, es el cumplimiento de la Pascua, es el cumplimiento de la verdad, es la verdad presente. Entonces, ¿quién es la Pascua? Primera de Corintios 5 al 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de lo pasado, mire el objetivo, mire la meta, para que seáis que nueva masa. Todo fue hecho en Cristo nuevo. Todo. Sin levaduras como sois. Ahí los afirma. Pablo nos afirma como iglesia que somos sin levadura. ¿Qué es la levadura o qué implica la levadura? El pecado. Recuerdan que en otra dice un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado lo complica todo. Pero aquí dice sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque Él quitó el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y sigue diciendo Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Ve? ¿Lo está viendo? La Pascua es Cristo, nuestra Pascua.
Nuestra fiesta verdadera de celebración es Cristo, el cumplimiento profético de aquella sombra, de aquella ceremonia, de aquellos ritos y todo lo que eso comprende. Y dice, mira cómo termina este versículo, poderoso. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo fue inmolado por toda la iglesia, por los escogidos de Dios. Gloria sea al Señor. Hermanos, esto es de suma importancia. Que lo entendamos. Hace tiempo que esto debe ser reconocido en la iglesia del Señor. Basta ya de celebrar ritos, ceremonias que le hemos puesto una etiqueta nueva. Pero el mismo perro con diferente collar. Hoy tenemos a multitudes bautizando en agua. Inclusive hay denominaciones y aún redes apostólicas y aún personas que siguen bautizando en agua, y si no lo hacen no te entregan la tarjetita de miembro. Mire hasta dónde he llegado. Sí, dicen que es un simbolismo, pero en realidad, ¿es un simbolismo o es un requisito para una membresía en plena comunión, como le llaman? Y hermanos, vuelvo y les repito, porque muchos creen que eso es no es peligroso, que no hay nada con eso, que puede servir como un acto evangelístico para que lleguen personas y vean eso y vengan a Cristo. Esa es la mentira de la carne. Porque lo que trae a personas a Cristo es su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, Jesús dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Es tan simple como eso. Es la prédica, el anuncio de la paz, el anuncio de la buena noticia que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta los pecados del hombre. Hermanos, eso es la palabra de la buena noticia. No es el evento, no es el show, no es H2O. Sí, eso puede mover las emociones, pero no es el único bautismo. Efesios 4, Pablo revela que hay un solo bautismo, no son dos. Mis amados, no son dos, es un solo bautismo, y fue el que ocurrió en la cruz del Calvario, de espíritu y fuego. Hermanos, tenemos que ¿qué? Tenemos que volver al diseño original. Regénesis. Iglesia, la reforma está en pies. Hay tanto que la iglesia ha deformado. Hermanos, a veces yo que predico en Latinoamérica, el Caribe, aquí en los Estados Unidos, y llego, hermanos, y parece más una sinagoga nuestras reuniones. Hay tanto, hermanos, que reformar. Y esto se hace volviendo al diseño original. Regénesis. ¿Qué puede hacer un bautismo en agua? Absolutamente nada. Era el bautismo de Juan. Así lo dice Pablo cuando narra la historia de Aquila y Priscila y Apolos. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Hermano, hay más. Es más, cuando usted va a la iglesia de Corinto, en los primeros 2 capítulos, hay un problema. Están en una iglesia, una casa iglesia de Corinto, que posiblemente habían 25, 30 personas como mucho, incluyendo los niños. Porque las iglesias no eran, en aquel entonces del primer siglo, no eran como ahora. Y ahora hay estructuras y hay mega iglesias, y hay 200, 300, 500, 1000 personas. Nada en contra de eso, pero eran casas e iglesias. Y en ese pequeño grupo de santos estaba fragmentado en 4. Estaba fragmentado en 4.
estaban siguiendo a hombres de Dios, pero estaban siguiendo a hombres. Y Pablo tiene que decir, ¿acaso fui yo quien fui sacrificado? Ahora, ponga atención a eso. Una iglesia tan pequeña y habían 4 bandos. Así está la iglesia hoy. Unos son del apóstol aquel, otro del apóstol aquel, otro del concilio tal. Ninguno se hablan, todos están protegiendo y venerando su organización y no el organismo vivo, la iglesia. Ahora me pregunto, y solo tienes que leer el contexto, ¿de qué estaban ellos? Peleando entre sí. Porque Chloe le dice que había una fragmentación. Él es quien le lleva el mensaje a Pablo. Y Pablo escribe esta carta. Era por el bautismo, porque Pablo le dice, yo bauticé a fulano, sutano, mengano, pero Dios no me llamó a bautizar. Y está hablando del bautismo que hablaba Apolos, ¿se acuerdan? El que hablaba Cefas, Pedro. Es más, Pedro tan pronto cayó el Espíritu Santo y empezó la gente a ser compungidos, los puso a bautizarse en agua, en arrepentimiento. Juan 4 habla que Jesús nunca bautizó en agua. Tiene que haber una razón. Inclusive, el primer milagro, que era para que creyeran los apóstoles, se da en el contexto de la boda de Canaán. En la boda de Canaán se acaba el vino. Y viene María y le dice, mira, se acabó el vino, Jesús. O sea, en otras palabras, Dios usó a María para que se cumpliese este primer milagro. Milagro es el desplazo de las leyes naturales para entonces Dios entrar con la ley del Espíritu para establecer el reino, o un principio de reino. Y entonces buscaron las tinajas, 6 tinajas. Están en una casa, están celebrando las bodas de Canaán. Y hay 6 tinajas. Eso era costumbre, solo tiene que hacer un poquito de trabajo investigativo y se da cuenta que todas las casas tenían 6 tinajas de piedra. ¿De qué? De piedra. Y estaban siempre llenas de agua. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay 6 bautismos. Y no voy a entrar, eso es otra enseñanza. 6 diferentes bautismos. Pero algunos eran, para adelantarles, se lavaban las manos antes de comer. Otros se lavaban los pies porque llegaban con polvo. Recuerda, ellos usaban sandalias. Entonces se limpiaban los pies. También había otro de que si tocaban un muerto cuando estaban preparando el muerto para la tumba, y entonces tenían que ellos limpiarse. Era un rito. Así lo dice el pasaje. Solo tiene que ir ahí para que vea. Entonces lo llenan de agua, el limpiador, en el bautismo del antiguo pacto. Y ahora ellos vienen, se los traen a Jesús. Jesús hace el milagro y convierte el agua, el H2O, a vino. Un vino que no se produjo en uvas de la forma natural, sino esto fue sobrenatural. Y la gente dice, espérate, esto está mejor que el primero, ¿por qué tú sirves este? Y estoy parafraseando, este vino, después que las personas prácticamente están ya medio picados, ¿no? ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo? Estaba anunciando en este milagro lo que iba a ocurrir en la cruz. Dejamos las cosas de lo viejo, los bautismos, y ahora nos vamos a concentrar en un solo bautismo. El bautismo que ocurrió en la cruz del Calvario. El derramamiento, la copa derramada para el nuevo pacto. Es espiritual y es en fuego porque fue de muerte. Así que, hermanos, hay mucho que despojarnos. Aún le hago también el llamado a los apostólicos, porque están igual, siguen bautizando en agua. No podemos entrar en sincretismos.
A veces predicamos y enseñamos, pero no actuamos. En sincretismo, en mezclas. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que, hermano, regénesis. Regresemos al diseño original. Aquello fue sombra, hoy tenemos la verdad. La conocemos y somos libres. Bueno, iglesia, ya llegamos al final de nuestro programa, pero no al final de nuestra jornada en Cristo. Oh, largo camino nos resta en esta reforma hermosa. Así que, iglesia, la semana que viene yo les voy a hablar acerca de esta reforma. Y voy a hablar lo que es el diseño original. Así que no se lo pierda el próximo martes a esta misma hora. Voy a estar hablando acerca de la reforma, pero no cualquier reforma. No voy a hablar de Martín Lutero, de los hermanos Wesley. No vamos a estar de la reforma contemporánea de la que están hablando aquí. No, voy a hablar de una reforma. Ustedes la van a descubrir. ¿Y quién es el verdadero reformador? Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Un abrazo muy cordial y muy fraternal de mi parte y de mi familia. Y que la gracia del Señor sea con usted, su familia, su matrimonio, la iglesia donde usted está sembrado y su círculo de influencia. Son todos bendecidos. Saludos, embajadores. Si el Padre Eterno ha puesto en su corazón colaborarnos con una ofrenda de generosidad, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma móvil Cel 939-775-3407. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu generosidad y por colaborar en la obra del reino. Bendiciones.